Tabaco y tóxicos. En esta primera parte trataremos del tabaco, en la segunda parte del cannabis y la cocaína. El tabaquismo se considera una epidemia en los países desarrollados. El 23% de la población española es fumadora. A nivel mundial, mata cada año a 7 millones de personas, o lo que es lo mismo, mueren 19.000 personas diarias por el consumo de cigarrillos. En España, mueren 52.000 personas al año. Produce cáncer de pulmón, lengua, laringe, vejiga y otros órganos. Bronquitis crónica, enfisema, enfermedades vasculares como infarto o ictus. Se estima que la mitad de las personas fumadoras morirán a causa del tabaco. El tabaquismo es la segunda causa de enfermedades cardiovasculares. El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular es 3 veces mayor en fumadores que en el resto de población, con un impacto incluso mayor en jóvenes y mujeres. En España, el 30% de las muertes por tabaco son por enfermedad cardíaca. El riesgo sube cuantos más cigarrillos fumes y más años de consumo, aunque este riesgo es alto incluso con una baja exposición al humo, por ejemplo, los fumadores pasivos. Cuando se fuma, no solo se perjudica a uno mismo, también se perjudica a los que le rodean. Los fumadores pasivos son aquellos que inhalan el humo de los cigarrillos que otros fuman. Tienen un 25 a un 30% más de posibilidades de padecer enfermedades cardíacas. En los fumadores pasivos aumenta el riesgo según las horas de exposición. Si convives con alguien que fuma un paquete de cigarrillos al día, tú estás fumando 9 cigarrillos diarios. Un cigarrillo contiene hasta 4.700 sustancias dañinas para nuestro organismo. Entre ellas destacan el mercurio, la naftalina, el benzopireno, cianuro, plomo, polonio, formol, cloruro de vinilo, amoníaco, arsénico, etc. Todas estas sustancias perjudican gravemente nuestra salud, incluso algunas son cancerígenas. El fumador pasivo también inhala estas sustancias. Además de la nicotina, inhala tóxicos y algunos de ellos como el cadmio, el amoníaco y el mercurio en concentraciones muy superiores a las del propio fumador. Los cigarrillos electrónicos son también perjudiciales para nuestra salud, llevan tóxicos, además de la nicotina, llevan plomo, cobre, níquel, propienglicol y nitrosaminas, que son cancerígenos. Por ello, la Organización Mundial de la Salud los ha desaconsejado tanto como método de fumar como sustitutorios a la deshabitación tabáquica. Veamos cómo afecta el tabaquismo a nuestro corazón, en base a las dos sustancias que más contiene un cigarrillo, la nicotina y el monóxido de carbono. La nicotina estropea el endotelio, la pared interna de los vasos, en base a que facilita la secreción de adrenalina y noradrenalina por nuestro organismo, las cuales producen espasmo, estrechez brusca de las arterias en un momento determinado, entre ellas las coronarias. Aumenta los niveles de colesterol LDL, el malo, y disminuye los niveles de colesterol HDL, el bueno, lo cual facilita que se formen más placas de grasa en las arterias. Y además produce alteraciones en la coagulación, activando las plaquetas, es decir, que facilita que se produzcan trombos. Esa circunstancia hace que haya más isquemia miocárdica. A su vez, el monóxido de carbono que inhalamos con el humo sustituye al oxígeno en los glóbulos rojos, que se encargan de aportar este oxígeno a las células para que obtengan energía. Al llegarle el monóxido de carbono, en lugar de oxígeno, se produce la isquemia. A los 3 años de dejar de fumar, el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio es el mismo al de un no fumador. Pero, ¿qué ocurre cuando dejas de fumar? En primer lugar, mejora el estado general. Mejora la respiración, menor cansancio, disminuye la tos y las infecciones respiratorias, disminuye el riesgo de cáncer. La piel y el rostro recuperan su hidratación y su tono vital. Se recupera el gusto y el olfato. A nivel circulatorio, mejora
los niveles de colesterol, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, disminuye la incidencia del reinfarto y la muerte súbita. Existen diferentes estrategias para dejar de fumar. Vamos a daros unos puntos claves para ello. En primer lugar, y lo más importante, es querer dejar de fumar, sabiendo que nos costará, pero que el intento merece la pena. Debemos prepararnos para ello y buscar ayuda profesional, en tu centro de salud, en una unidad de deshabituación tabáquica. Sabemos que nos aparecerá el síndrome de abstinencia, pero también sabemos que este será limitado en el tiempo, 2 o 3 meses. Debemos prepararnos para ello, con medidas de refuerzo psicológico, fármacos, etc. Piensa que si otros han podido, tú también puedes. Solo hace falta decisión firme y un esfuerzo de 2 a 3 meses. Entre las medidas conductuales para dejar de fumar destacamos: la primera, establecer una fecha para dejar de fumar, definitivamente. Esta fecha debe ser próxima en el tiempo, pero con el suficiente espacio para podernos preparar. Una semana, 10 días. En segundo lugar, prepararnos. Posteriormente explicaremos cómo hacerlo. Y en tercer lugar, a partir de esa fecha, suprimir totalmente el tabaco y saber que tendremos síntomas de abstinencia y estar preparados para ello. Durante la semana o 10 días donde nos preparamos para dejar de fumar, elaboramos una lista de los motivos y razones por las que queremos dejar de fumar, para en un momento de debilidad poder reforzar esa decisión. Debemos hacer un registro de cigarrillos que fumamos habitualmente, anotando si nos apetece o no y en qué circunstancia o situación nos lo fumamos. Hay una serie de circunstancias, situaciones o momentos en que nos apetece fumar y lo tenemos asociado psicológicamente a encender un cigarrillo. Debemos detectar esos momentos para poder decidir qué tomamos en lugar del cigarrillo. Debemos disminuir el número de cigarrillos que fumamos diariamente y hacer pequeños ensayos de abstinencia. Asimismo, establecer un compromiso con los familiares, amigos o compañeros de trabajo, indicándoles que voy a dejar de fumar y que nos ayuden a dejarlo. El día previo, retirar ceniceros, encendedores, cigarrillos, todo aquello que nos recuerde al hábito de fumar. No se puede olvidar a una exnovia llevando su fotografía en la pantalla del móvil. Evitaremos situaciones de riesgo. Deberemos aprender a decir que no, ya no fumo. Intentaremos evitar reuniones con amigos muy fumadores o desayunos con personas con las que suelo salir a fumar. Deberemos aumentar el ejercicio físico y la ingesta de fruta, es decir, beberemos mucha agua, tendremos tentempiés saludables, cosas que no engorden. No podemos sustituir el tabaco por algo que engorde. Tener siempre algo en las manos, una pipa, un lápiz, alguna cosa con la que nos distraiga. Con lo que nos ahorramos, darnos un capricho, es decir, guardar todo ese dinero y al año comprarnos algo para nosotros. Es un estímulo. Cada hora que pasa es un éxito. No ceder nunca. Y conocer que el síndrome de abstinencia no dura siempre. Suelen ser 2 o 3 meses como mucho. Complementariamente, algunas personas necesitan tratamiento con fármacos. Destacan aquellos que disminuyen la ansiedad del síndrome de abstinencia, como Champix o Zintabac, o los sustitutos de la nicotina en parche, pastillas o chicle. Siempre deben ir bajo prescripción de un profesional. También podemos necesitar ayuda psicológica. El personal sanitario, especialmente en el centro de atención primaria, nos puede prestar ayuda. Ponemos aquí al final de la imagen los recursos que tiene el Gobierno de Aragón para poder dejar de fumar. El síndrome de abstinencia es el conjunto de alteraciones que se presentan en los adictos a las drogas cuando dejan de tomarlas bruscamente. En el tabaco puede durar de 2 a 3 meses. Las sustancias adictivas activan un sistema de recompensa bioquímica, en donde nos produce una satisfacción o placer cuando las tomamos. El abandono de estas sustancias produce en el organismo una situación en donde éste se queja por su ausencia. Es el síndrome de abstinencia. Significa que el organismo se está limpiando y eliminando todos los químicos dañinos.
Los síntomas varían de intensidad y duración de un individuo a otro y son la razón principal de que la persona recaiga y vuelva a consumir. El tabaco contiene nicotina y otras sustancias adictivas que nos crean una dependencia a su consumo. Por esta razón, al dejar de fumar, aparecen los síntomas típicos del síndrome de abstinencia. Durante el periodo de deshabituación pueden aparecer distintos síntomas. No aparecen todos, generalmente aparece uno o dos durante un tiempo muy limitado. Cada uno de ellos tiene una causa, una duración y hay un remedio o alivio para él. Los principales son irritabilidad, fatiga, insomnio, tos o garganta seca, mareo. También puede aparecer dolor de cabeza, ansiedad o inquietud, falta de concentración, tirantez o alguna molestia en el tórax, estreñimiento, gases o dolor de estómago, aumento del apetito, deseo de fumar. No aparecen todos los síntomas. En algunas personas aparece uno o unos pocos y suelen durar de 2 a 3 meses. Y a medida que pasa el tiempo, estos síntomas son menos intensos. Una vez que dejamos de fumar, pasamos a la fase de mantenimiento, que va desde los 6 meses hasta los 5 años. En esta fase debemos de trabajar para evitar las recaídas, es decir, aquellas situaciones en donde nosotros pensamos que tenemos un especial riesgo de volver a fumar, reuniones con amigos que fuman, celebraciones, en momentos en los que yo tengo una disminución de mi fuerza de voluntad para dejar de fumar, debemos de hacer prevención, es decir, comunicar a ese entorno de que no fumo, que por favor no nos inviten a fumar y tomar especiales precauciones para ellos. Es decir, nos tendremos que preparar para decir que no. Como conclusión, resaltar que el tabaco afecta gravemente a tu corazón. Tu médico te ayudará a dejar de fumar. Si quieres, puedes. Muchas gracias. Pueden obtener más información en esta misma página web, en Fundación del Corazón y en Manuel Esmerch.